Bien, hermanos, en Romanos capítulo 8 yo quise titular este día Guiados por el Espíritu. Vamos a ver tres cosas, lo que el apóstol Pablo nos enseña como consecuencias y sigue enfatizando todo lo que obtenemos por la fe en Cristo Jesús y la justificación que Dios nos da. En los versículos del 1 al 17, a mí me gustaría que nos quedáramos con tres pensamientos. Libres de la condenación, tenemos que entender ese beneficio, ¿verdad? De creer en Cristo Jesús, todo lo que implica ser libres de la condenación. Vamos a ver algo acerca del contraste que hay entre la lucha de la carne y el espíritu. Y también vamos a ver cómo es que exactamente el Espíritu de Dios habita en el hombre. Déjeme hacer una oración, hermanos, porque a veces pues siento esa necesidad, aunque uno pues tenga habilidades para entender un sermón, estructurarlo, explicarlo. También se necesita parte de ustedes, ¿verdad? Poner atención, no distraerse, pero también una confianza en que Dios nos está guiando en cada pasaje que nos trae domingo a domingo. Y aunque podamos tener cualquier preparación de lo que sea, a lo mejor ustedes no están desvelados, están aquí poniendo la atención. La obra del Espíritu Santo es la que necesitamos, hermanos, y es la que siempre debemos de pedir. Déjenme hacer una oración para ponernos nuevamente en manos de Dios. Señor, pues estamos aquí delante de tu palabra y si en este día tú nos vas a enseñar que necesitamos ser guiados por tu Espíritu, queremos someternos a Él desde este momento y queremos que a pesar de nuestras faltas, de nuestro pecado y de nuestras limitaciones en todo sentido, Señor, tú tengas a bien darnos una bendición para que podamos ser gratos para ti y más útiles, Señor, más útiles en tu reino. Concede que salgamos satisfechos, Señor, por tu palabra, que cumpla su propósito y queremos darte toda la gloria a ti, Señor. Si estamos en este día pues poniendo atención, podemos tener la Biblia en nuestro idioma, podemos tener un lugar tranquilo en el cual estudiar juntos tu palabra. Te damos gracias a ti. Y permite, Señor, que honremos esa bendición, que la honremos, podamos poner en práctica la enseñanza de este día. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la primera cosa que quiero que veamos es libres de la condenación. Desde el capítulo 5, el apóstol Pablo ha estado enfatizando qué es lo que necesitamos para ya no estar bajo la ira de Dios. Y así lo dijo en el versículo 1 de ese capítulo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el énfasis del 5, capítulo 5, 6, 7 y hasta en este capítulo nos va a hablar de esos beneficios. Cuando ya depositamos nuestra fe en Dios, podemos estar en paz con Él. En el capítulo 6 nos dice que ahí inicia nuestra lucha contra el pecado. Y el Espíritu y Dios mismo nos da otro beneficio, ¿verdad? De que ahora sí estamos capacitados para emprender esa lucha. Y no solamente luchar contra nuestros deseos pecaminosos, sino también ser intencionales en vivir para la justicia, vivir para Dios. En el capítulo 7 nos habla de que si creemos en Cristo Jesús y obtenemos la justificación, nos va a dar esperanza. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios nos da la salvación, pero aunque nos deja todavía nuestro cuerpo caído, y era una, pues como queja del apóstol Pablo, ¿verdad? Que siente muy feo que él, aunque anhela a Dios, dice, hago lo que no quiero. Pero cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús y nos adopta como hijos, ahí nos da esperanza, porque dice, yo voy a acabar algún día con eso. Y en este capítulo 8, hermanos, vamos a ver de qué manera no nos deja solos en este caminar, en este transitar de esta vida, y nos va a guiar con su espíritu. Entonces, lo primero que tenemos que recordar y tranquilizarnos, hermanos, que a pesar de que no podemos ser perfectos, tenemos que tener bien en claro que somos libres de la condenación. Por eso así inicia el primer capítulo, el primer versículo de este capítulo. Déjeme otra vez leer los primeros dos versículos. Dijo el apóstol Pablo:
Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice a esta iglesia en Roma, antes de conocer a Jesús y de someterse a Él y a su señorío, ustedes están enemistados contra Dios. Ustedes eran enemigos de Dios y eran esclavos del pecado. Siempre vivían para satisfacer los deseos de su carne y no eran gratos delante de Dios, pero cuando Cristo vino, se hizo hombre y murió en la cruz, tomando ese lugar como Cordero perfecto, podemos tener esperanza de que Él hizo lo suficiente para libertarnos de nuestro pecado. Así que es efectivo. A los que están en Cristo solamente se les puede dar esa promesa. Entonces el apóstol Pablo pues refuerza un término que conocemos, le han hablado y lo han puesto como en las doctrinas básicas que debemos de conocer, es nuestra unión con Cristo, hermanos. Hasta que nosotros estamos en Cristo, Él nos va a ver perfectos igual que a su Hijo Jesús. Estando en Cristo es como si somos uno con Él y si Jesús es perfecto, por eso Dios ya no nos va a ver de una manera pues de rechazo. Y por eso es lo que quiere dar a conocer el apóstol Pablo, ya no hay condenación. ¿Cuál era su condenación? Era el destino final por el cual ustedes estuvieron siempre en peligro de vivir separados de Dios. Desde la caída de Adán y Eva hemos visto que la muerte que implicó, ¿verdad?, que ellos comieran del fruto prohibido es esa separación. Y la separación se consuma en la segunda muerte y esa es la condenación, era nuestro veredicto final y todos teníamos ese veredicto, hermanos, pero el apóstol Pablo quiere que esta iglesia y también seguramente en cada uno de nosotros y los cristianos de esta época entendamos que no debemos de tener miedo a esa condenación. ¿Por qué, hermanos? Ahí mismo da las razones en el versículo 3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto nos lo tenemos que repetir una y otra vez, hermanos. A lo mejor para nosotros se nos hace algo familiar, porque vivimos en un país donde predomina el cristianismo, aunque sea mayormente católico, pero sabemos que hubo una muerte, que el Hijo de Dios vino a morir en la cruz. Y entendiendo eso, hermanos, nuestra naturaleza caída, lo que dice el apóstol Pablo, era imposible que obtuviera la justificación por sus propios medios. Él está diciendo, solamente hay dos caminos para que tú puedas estar en paz con Dios, para que seas libre de la condenación. Entonces, el primer camino es siendo perfecto en la ley, siendo perfecto sin cometer ningún pecado. Pero eso sabemos que es imposible. Y por eso aquí aclara el apóstol Pablo. En el versículo 3 dice, lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Entonces le está diciendo, de esa manera uno no puede ser justo, no puede tener una paz con Dios. Y me recuerda, hermanos, lo que pasó y en palabras de un judío. Y yo les decía, tenemos que repasar esto una y otra vez nosotros porque tenemos cierto contexto, pero imagine un lugar donde no conoce nada de Dios, no conoce nada de Jesús, ni siquiera de la religión de un judío. ¿Cómo le haces para tener esa paz con Dios? Te tienen que contar la historia de que nuestra naturaleza está corrupta y nadie tiende a amar a Dios ni a buscarlo. Pero cuando te empiezan a hablar de que la paga del pecado es muerte y que solamente para que no tengamos desesperanza, tiene que haber sangre de por medio, morir alguien en tu lugar, porque esa es la paga que Dios
estableció por cada pecado de los que nosotros cometemos. Fíjense en Hechos capítulo 15. Me recordó cuando tuvieron un concilio en Jerusalén, porque estaban siendo salvos los primeros gentiles. Ellos no eran judíos, pero se les planteó el evangelio. Empieza a haber un avivamiento y el Espíritu Santo obra en ellos, ¿verdad? Se manifiesta en ellos y bueno, pasan varios problemas después de horas de discusión porque querían agregar a la salvación por fe en Cristo Jesús las obras, la ley. Y fíjense, dejen mejor leer desde el versículo 10, Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esas son palabras del apóstol Pedro cuando dice: nadie, ningún israelita hemos podido obtener la justificación por medio de la ley. Eso jamás lo pudimos hacer y si se fijan lo describe hasta como un yugo, algo pesado, algo que no es grato. Pero fíjese el versículo 11, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Entonces, el apóstol Pablo siempre está enfatizando, si vamos a ser salvos, si vamos a ser libres de la condenación, nunca va a ser por ese camino de obedecer la ley. No se puede. No se puede. Así, la ley, lo que Dios establece, siempre demandó un sustituto y ese sustituto tenía que ser perfecto. Jesús, si quería arreglar el problema de la humanidad para con Dios, tenía que hacerse igual a nosotros para comprendernos. Vaya también, si gusta acompañarme, al libro de Hebreos en el capítulo 4. Nos recuerda cómo es necesario que Él se vistiera de la misma naturaleza de nosotros para satisfacer la deuda con Dios. En el 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo en Romanos cuando dice que Jesús tuvo que hacerse hombre, pero más específico en este capítulo, en este versículo 4, yo quería dejar en claro lo que dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ese requisito de no andar conforme a la carne fue porque solamente Jesús fue perfecto. Él sí pudo ser perfecto en la carne y nos pide y se nos manda, ¿verdad?, a creer que si Él murió en nuestro lugar y Él nos perdona y nos viste con esa justicia, ahora nosotros también podemos ser perfectos. No por nuestros propios méritos, sino por lo que Él hizo. Y eso nos trae libertad de la condenación. Es de las primeras cosas, hermanos, que debemos de enseñar y recordarnos una y otra vez, siempre que nosotros pecamos, cuando nosotros podemos tener días complicados, es decir, yo soy libre de la condenación. Ya Satanás, el que más nos quiere acusar delante de Dios, tenemos una arma contra él para que nuestra conciencia esté tranquila. Pero además de eso, hermanos, como seguimos aquí y como había dicho en el capítulo 7, en esta guerra espiritual es importante y el apóstol Pablo como que se toma otro tiempo para hablarnos de ese contraste de la carne y el espíritu. Él lo toma como una analogía. Solamente un hombre, hermanos, aquí en la tierra podemos tener la vista en dos cosas. O miramos las cosas de la carne o ponemos nuestra vista en el espíritu. Y cada una de esas dos cosas, como lo vamos a ver en este segundo punto, tienen consecuencias. Y aquí las vamos a ver. Acompáñenme en el versículo 5. Dice así: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne,
pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esto es bien importante comprenderlo, hermanos, porque yo creo que muy pocas veces hablamos de nuestros pensamientos. No nos gusta revelarlos, a lo mejor solamente los gratos o algunos que son interesantes y pues compartir hasta también una pesadilla. Pero mayormente, hermanos, nuestra mente está concentrada en estas dos cosas. O en la carne, en los deseos que nosotros quisiéramos experimentar para sentir placer a nuestros 5 sentidos, o en las cosas espirituales, en el Espíritu de Dios, en la persona de Dios mismo, el Espíritu Santo. Y ahí enseña el apóstol Pablo, dependiendo de la naturaleza que tú tengas, vas a tender a mirar a uno de esos dos lados. Es muy difícil si eres creyente ver hacia Dios todo el tiempo, o sea, vas a veces desviar tu mirada, pero lo que sí es una realidad, que si no eres hijo de Dios, no es que sea difícil que de vez en cuando voltees a ver a Dios, sino que dice que es imposible. O sea, la situación ahí está un mal muy agravado. Y yo pensaba en eso, hermanos, porque conocemos que hay personas morales, hay personas muy buenas que hacen obras de caridad. Yo creo les gusta amar a su prójimo, pero piense bien, si no conocen a Dios, puedes hacer esas cosas. Piense en alguien que jamás ha escuchado hablar de Jesucristo, jamás ha conocido acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que uno de ellos descendió, se hizo hombre para morir en su lugar. Y puede hacer cosas buenas, pero si no, sus pensamientos no están en la persona de Dios, hermanos. Esas cosas nos dice la Escritura que son como trapos de inmundicia. Así nos habla el profeta Isaías, ¿verdad? Entonces, sin la naturaleza de Cristo, tu mente va a anhelar las cosas pecaminosas, siempre va a tirar para allá las cosas pecaminosas, y esa persona ni siquiera, muchas veces a veces ni va a saber que está pecando. A veces va a anhelar traicionar, a mentir, robar, asesinar, y a veces puede estar así como sin el conocimiento de que está ofendiendo a Dios. Entonces, todo porque su mirada no está puesta en el reino de Dios. Si estuviera puesta en el reino de Dios, al menos conocería los 10 mandamientos, al menos conocería lo que enseñó Jesús, ¿verdad? Que la ley se resume en el amor a Dios y al prójimo. Pero ellos viven sin esa verdad. Entonces, a raíz de eso, hermanos, la ira de Dios es permanente en ellos hacia los incrédulos. Por eso tenemos algunos pasajes, y si me gusta acompañar al Salmo 5, ese es un estado que muchas veces no nos gusta decir, porque suena muy negativo, como que le trae mala reputación a Dios. Pero esa es la realidad, hermanos. Si tú no estás en Cristo, no puedes ver las cosas espirituales y ni las anhelas. Entonces, si tenemos un Dios santo, Él nos ve de la siguiente manera, mientras no seamos hijos de Él. En el Salmo 5, versículos 4 y 5, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, es un estado continuo, hermanos, que así está el hombre. No hay mucha diferencia pensar y ver cómo traduce, por ejemplo, la Reina Valera 60, cuando en el versículo 4 dice que el malo no mora en ti. Él habla como de la persona. El malo, el que no es tu hijo, no puede estar delante de ti. La Biblia de las Américas dice, el mal no mora en ti. O sea, veo como que hace más énfasis
en la simple persona de Dios, que Él es santo, su naturaleza no le permite complacerse del pecado. Y es obvio, hermanos, que si nosotros somos pecadores, pues viene la misma consecuencia, ¿verdad? Lo que dice el versículo 5, los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, a los que cometen pecado. Entonces, regresando un poco a Romanos, si no estás en Dios, tú no puedes agradar a Dios porque no anhelas sus cosas, nunca ves lo que a Dios le agrada. Tu mirada siempre está en el aquí, en el ahora, en esta esfera. Yo creo que tus metas a corto, mediano y largo plazo son para tu deleite. Son para metas que pueden ser buenas y legítimas, como tener una casa, una familia, casarte, una carrera. Pero hay algo mucho más excelente y es amar a Dios mismo, amar a Cristo Jesús. Entonces las consecuencias de donde tengas tú la mirada son muerte o vida. Para el incrédulo, hermanos, es imposible cambiar esa fijación. Él no puede agradar a Dios, aunque quisiera, pero por su naturaleza no lo va a lograr. Fíjese en los versículos, regresando aquí a Romanos 8, pero en el 9 y el 10, dice así: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Entonces sí viene haciendo todavía ese contraste, ¿verdad? Si no estás en Cristo, ni siquiera puedes agradar a Dios aunque lo intentes. Se les hace hasta como desconocido. ¿Cómo es que voy a pensar en la mañana, cuando me levanto, mi primer pensamiento o en los días difíciles sea, ya quiero vivir y experimentar lo que dice su palabra acerca de los días venideros? Ahorita que leíamos ese pasaje de Apocalipsis, vemos las cosas futuras de lo que va a hacer Dios con la maldad, con los que no se doblegaron ante Él, no creyeron en su Hijo. Él va a desatar su ira, pero el creyente siempre va a tener esperanza y va a decir: yo me voy a salvar de todo eso. Yo voy a llegar a un lugar de descanso. Entonces, lo que es desconocido para muchos, solo el Hijo de Dios puede tender a las cosas espirituales porque tiene el Espíritu Santo, hermanos. Por eso nos dice así el versículo 9: ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Le está diciendo a los creyentes: tú no tienes esa lucha de ver mayormente las cosas de la carne, sino que en ti está una naturaleza donde progresivamente siempre vas a tender a ver lo que a Dios le agrada. Pero dice, pues una cláusula, ¿no? O algo imperativo que es necesario, es si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si realmente eres hijo de Dios y tu fe fue real de creer que Jesús te puede justificar por tomar tu lugar en la cruz, el Espíritu Santo viene dentro de ti y te va a ayudar a que cada vez empieces a mirar más hacia las cosas eternas. Lo que es desconocido para muchos, para ti cada vez va a ser más familiar. El creyente, aún con el cuerpo corrupto, su mente es como si se abriera camino cada vez más y más. A lo largo de los años, el proverbio dice que la vida del justo es como la aurora de la mañana, que va en aumento, va resplandeciendo hasta que llega a su esplendor. Y eso debemos de verlo a través de los años, hermanos. Yo estoy deseando cada vez más y más a Dios. Deseo cada vez más y más las cosas espirituales. Y es sano y es saludable que por eso se nos dejan esas instrucciones, como la de la primera carta de los Corintios, segunda, perdón, si me quiere acompañar ahí. El apóstol Pablo dio esta indicación para cada uno de nosotros, hermanos, para todo creyente en todas las épocas. Fíjese lo que dice el versículo 5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe.
examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Entonces es como si te dijera, tienes que tomar tiempo seriamente, hacer una pausa, yo creo irte a solas, orar, leer la escritura y decirle a Dios, ayúdame a examinarme. De aquí a 3 años atrás, 4, 5 o 6 meses atrás, puedo ver que mis afectos a Dios han crecido. Paso menos tiempo viendo eso que yo sabía que era pecado, pero ahora ya pienso y anhelo más cosas que para Dios son gratas. A lo mejor antes no pensaba en servir en la iglesia, en poner mis dones para bendecir a mis hermanos en Cristo, pero últimamente sí lo he considerado. Sí he tratado de hacer riquezas en el cielo, en lo eterno y no aquí en la tierra, o todavía pienso mayormente en las cosas que me van a dar recompensas en el aquí y en el ahora. Entonces, de alguna manera, hermanos, tenemos que ver eso, tenemos que ver si está evolucionando nuestra fe y si nuestra mente está tirando hacia eso, hacia lo eterno, ¿verdad? Eso es necesario. Por eso dice, póngase a prueba, examínese a sí mismo. ¿Qué pasa, hermanos, si no nos examinamos? Es igual que en la escuela. Tú puedes decir, yo sí pasé la primaria o la secundaria o tengo las habilidades para pasar esta materia, pero pues, no quiero hacer el examen. Entonces te puedes engañar. Te puedes engañar. Hasta que no hagas ese examen y seas honestos y veas bajo esa escala, tú te vas a dar cuenta si te estás engañando o no. Entonces eso lo debemos de hacer constantemente, hermanos, que estemos cada vez más seguros por esos tiempos de meditación y a solas con Dios. De decir, sí veo al espíritu, a las cosas espirituales, o sigo viendo más a las cosas que anhela mi carne. Fíjese el versículo 11, regresando a Romanos. Aquí hay algo de lo que también nos va a dar esperanza y podemos pensar, ¿verdad? En ese contraste, lo que encontramos aquí, de si tenemos nuestra vista puesta en Dios. El versículo 11 dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Y aunque sea algo que todavía no podemos experimentar, pero nos está dando una promesa. Dice, siempre tienes la vista en las cosas del espíritu, de vez en cuando tienes que recordarte esta verdad, que Jesús resucitó, que Jesús venció la muerte, y si tu vista está en Cristo, si el Espíritu Santo está en ti, de vez en cuando y cada vez con mayor frecuencia se te van a venir esos pensamientos de yo voy a tener un cuerpo nuevo libre de pecado y voy a estar delante de la presencia de Dios. Vas a anhelar más su venida, vas a anhelar vivir más para Él y también sufrir para Él, como vamos a ver al final de este sermón. Pero eso es algo, hermanos, que se escribe la promesa del fin de aquel que pone su mirada en el Espíritu, la resurrección, la vida, la plenitud. Y además de eso, hermanos, algo que ya podemos experimentar desde ahora, y es el último punto de este mensaje, el Espíritu de Dios habitando en el hombre. Fíjese versículos 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, pero si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Aquí, hermanos, a quien le debemos la libertad, siempre nos va a recordar la Escritura, no es a nosotros mismos. Es como que el apóstol Pablo le está diciendo a su audiencia, si fuiste libre del pecado, nunca fue por tus méritos, sino fue por los
méritos de alguien más, por los méritos de Jesús. Y siempre tienes que agradecerle al Espíritu Santo porque Él te guió a conocer a Jesús. Entonces tu mirada siempre tiene que estar puesta en Él, la tercera persona de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen sus funciones específicas, pero la función específica, hermanos, del Espíritu Santo es el que nos sella, nos da la seguridad de nuestra salvación. Así que por eso es importantísimo, hermanos, que conozcamos y nos repitamos esta doctrina. Si el apóstol Pablo les dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios está en ustedes, como decía el versículo 9, todo tiene que ser bien diferente, todo va a ser bien diferente, bien distinto. Ahora acuérdense que si ustedes ya no están enemistados con Dios fue porque se les liquidó la deuda. Siempre enseñamos, ¿verdad?, que como existen las leyes físicas que rigen nuestro universo, también hay leyes morales y esas las puso Dios. Entonces, si nosotros infringimos esas leyes, nos metemos en problemas con Él y estamos debiéndole, ¿verdad?, obediencia a su ley. Entonces tenemos tantas deudas, pero hasta que entendemos ese versículo 12, dice, ya no somos deudores. Dice, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Pero si ustedes viven conforme a la carne, harán de morir por el Espíritu, hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces yo me quedé pensando, ¿por qué dice, ya no son deudores a la carne? Entonces, ¿a quién le debo? Le debo al Espíritu. Él hizo todo y Él es el que nos da la libertad. Entonces, como quien dicen, estamos ética y moralmente comprometidos en agradecerle al que sí le debemos que haya pagado nuestra deuda. Ya no somos deudores a la carne, ya no le debemos nada a Dios en ese sentido de tratar de saldar nuestros pecados. Nuestra confesión de fe, hermanos, déjenme recordarles lo que habla acerca de la obra del Espíritu Santo. Y creo que este capítulo nos recuerda, ¿verdad?, el juego, el papel que tomó para que nosotros tuviéramos la libertad para conocer a Jesús. Fíjese lo que dice en este punto acerca de Dios, el Espíritu Santo, nuestra confesión de fe bautista. Dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Él inspiró a los santos hombres de la antigüedad que escribieran las Escrituras. Y ponga atención de aquí en adelante. Mediante la iluminación de Él, capacita a los hombres para que entiendan la verdad. Exalta a Cristo, convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso el apóstol Pablo te dice, ya no eres deudor a la carne, ahora ¿de quién eres deudor? Del Espíritu. Porque Él, si no fuera por Él, jamás hubieras conocido a Cristo Jesús. Pero déjeme, ¿qué más dice? Leerle. Llama a los hombres para que acudan al Salvador y efectúa la regeneración. Cultiva el carácter cristiano, conforta a los creyentes y les otorga los dones espirituales con los cuales sirven a Dios por medio de su iglesia. Él sella al creyente hasta el día de la redención final. Su presencia en el cristiano da la seguridad de que Dios conducirá al cristiano hasta que éste adquiera la plenitud de la estatura de Cristo. Él ilumina y da poder al creyente y a la iglesia en la adoración, la evangelización y el servicio. Yo creo que ahí es más claro, más que claro debiera de ser de que entendamos de quién sí soy deudor, hermanos, del Espíritu Santo. A Él sí le debo haber llegado a los pies de Cristo Jesús. Él me guió y me sigue guiando y me sustenta. Entonces, si esto nos deja una idea más clara de quién es el Espíritu Santo, hermanos, tenemos que seguirnos esforzando
por conocerlo más y depender de Él. Y es lo que nos quiere enseñar también aquí en los versículos 14 y 15. Regrese a Romanos 8. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Ese es el contraste de estar guiados por el Espíritu y no. Si somos guiados por el Espíritu, hermanos, es que Él está realmente en nosotros. Y hasta entonces podemos luchar contra la carne y tratar de esforzarnos, ¿verdad? No solamente nuestras fuerzas, sino con la guía del Espíritu agradar a Dios. Ese contraste de tener al Espíritu y no va a terminar simplemente en la paz con Dios o el temor. Por eso en estos versículos el apóstol nos dijo, ¿verdad? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. El versículo 15 es el que nos enfatiza eso. ¿Y cuál es ese temor, hermanos, en su máximo esplendor? Si habíamos visto, ¿no?, que siempre estamos enemistados con Dios, que no le podemos agradar, que Él es santo y, como decía el Salmo 5, ningún malo puede estar delante de Él porque su misma naturaleza no puede haber maldad delante de Él. Entonces, ahí va a haber un temor indescriptible, hermanos, cuando un incrédulo llegue al lago de fuego. Cuando esté en el infierno, ahí ese temor va a ser real. A lo mejor ahorita no puede tener temor, pero en cierta medida algunos lo empiezan a experimentar y si no se ponen a cuentas con Dios, en ese día va a llegar un temor indescriptible, ¿verdad? Y el apóstol dice: si mientras estés con el Espíritu Santo y Él te esté guiando, ya no tienes por qué temer nada. Ese temor en vida, muchas veces a las personas, hermanos, ni siquiera les deja acercarse a Dios porque no lo conocen. Ellos no pueden depositar su fe en Dios. Y yo les decía también no hace mucho y lo he visto en muchas personas. Si tienen una idea distorsionada de Dios, ni siquiera se acercan, dicen: no creo que Dios me escuche. A veces la gente dice cosas como: le voy a pedir a un niño que ore porque él todavía no tiene pecado como yo. Él está más cerca de Dios. O sea, existe un temor, hermanos, un temor a no ser grato delante de Dios, a no ser escuchado. Pero dice, si tú tienes al Espíritu Santo, es todo lo contrario. Utiliza esa frase, ¿verdad?, que es Abba, Padre, que la traduciríamos como cualquiera de nosotros. Si tuvimos una buena relación con nuestro Padre terrenal, le podemos decir papito. Le podemos decir de otras palabras, pero con mucha ternura y más que nada con la convicción de que Él es nuestro todo, nuestro protector, nuestro héroe, nos ama incondicionalmente, ¿verdad? Cuando un niño se dirige hacia Dios, a su Padre, es más o menos el sentir de esa frase. Si tienen el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que está dentro de ustedes les guía a decir esas clases de expresiones. Yo no sé si usted lo ha tenido muy frecuente, pero debiera ser frecuente nosotros, tener esos tiempos a solas donde oremos a Dios y sintamos eso: eres mi todo, eres lo mejor que me ha pasado, eres mi escudo, mi protector. Y puedes elevar en adoración, en gratitud y pasar hasta bastante tiempo orando. ¿Por qué, hermanos? Porque eso lo produce el mismo Espíritu Santo que está dentro de ti. Eso es que te estás dejando guiar por el Espíritu de Dios. Entonces dice, si te guías por Él, entonces eres hijo de Dios y ahora sí le puedes clamar por su nombre. Fíjese qué más te inspira a hacer, ¿verdad? El versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
En algún punto se va quitando las dudas que tú tienes de ¿realmente seré hijo de Dios? ¿Sí terminaré en el cielo a pesar de que veo que batallo con pecados y veo que no sé, no avanzo tan rápido en mi fe y en mi obediencia a Dios? Pero poco a poco se tiene que ir quitando eso y te va a convencer cada vez más de que eres hijo de Dios. Y dice también el versículo 17, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Quise detenerme aquí porque ahí suena muy bonito, ¿verdad? O sea, qué padre tener todas las herencias del creador del universo. No hay nadie más maravilloso que Cristo Jesús y Él nos va a dar plenitud en la Nueva Jerusalén y cuando resucitemos. Pero tenemos que también ser dignos de eso, hermanos. El apóstol Pablo no recortó su pensamiento ahí, sino que nos dice, va junto con eso. Vea el final del versículo 17, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. ¿Por qué no se tiene que separar esto, hermanos? Porque todo hijo de Dios somos llamados también a cierto grado de sufrimiento. Aunque no seamos mártires, aunque no lleguemos a ser torturados por nuestra fe, pero tenemos que tener cierto grado de sufrimiento. ¿Por qué? Porque van a haber desprecios, va a haber alguien que aborrece y todos los que están en tiniebla nos aborrecen. Esa misma idea les dejó Jesús en el Evangelio de Juan a sus discípulos. Ustedes van a ser aborrecidos porque a mí me aborrecieron, porque no pertenecen ya a este mundo, ya no los van a ver igual. Entonces, nosotros, hermanos, también vamos a padecer. Y eso también no se nos debe de olvidar. Esta es la prueba que tenemos cada uno de nosotros. Es decir, he estado dispuesto últimamente a padecer por Cristo Jesús. Aunque a veces todos estén hablando de hacer injusticias y yo de repente me meta en la plática y diga, yo opino diferente, ¿cómo te van a ver? Vas a padecer ahí. ¿Estás dispuesto a padecer y decirles que ellos están en lo incorrecto y que hay algo más excelente? Te va a meter en problemas. Ser obediente a Cristo Jesús. Entonces, todo lo que ocurre aquí, hermanos, en la vida del creyente, recapitulando un poco, tiene que estar siempre consciente de que es libre de la condenación si puso su fe en Cristo Jesús. Tiene que estar consciente de que siempre habrá un contraste entre poner la mira en las cosas del Espíritu y las cosas en la carne. Pero él tiene que estar seguro, usted tiene que estar seguro, hermano o hermana, que tu fe, tu mirada, sí esté en el lugar correcto, porque hay consecuencias eternas en cada uno de los lugares donde tengas puesta tu mirada. Tienes que estar consciente de que el Espíritu Santo habita dentro de sus hijos, te guía y también te tiene que fortalecer para padecer por Él. Padecer por Él y solamente así pues vas a resucitar con Él, vas a compartir, vas a ser ahora sí coheredero. Fíjese un pensamiento que puse aquí. Esta es la prueba que tenemos cada uno, algo íntimo. El Espíritu Santo te ayuda, te conmueve, te guía, te alimenta, te disciplina, redarguye cuando estás en pecado. También seca tus lágrimas y te da un gozo indescriptible. Hace tantas cosas el Espíritu Santo cuando habita dentro de ti. Cosas que los demás se lo pierden, ¿verdad? No saben en lo más mínimo qué es esto. Y creo que me gustaría que nos llevemos a algo práctico. Si conocimos en este día un poco más acerca del Espíritu Santo, su función y su rol en la salvación, y que nos debemos dejar guiar por Él, así como le quise titular al mensaje en esta mañana, nos tenemos que llevar algo práctico. Vaya al Evangelio de Mateo. Siempre hemos dejado bien en claro y lo seguiremos haciendo, que la salvación no es por obra, pero sí va implícito
una responsabilidad en ti y en mí de esforzarnos. Fíjese lo que dice Mateo 7, 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces nos habla de que hay un camino que siempre estás transitando ahí en automático, porque es bien fácil ir por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Pero si te vas a cambiar de camino y ya es estrecho y la puerta es angosta, ya hay dificultad, hermanos. Ya no es grato y ya batallas. Entonces te tienes que esforzar por mantenerte en ese camino. De poner tu mirada en Cristo, en las cosas espirituales, de poner tu fe en Cristo Jesús para que el Espíritu Santo hasta entonces te posea y puedas examinarte continuamente. ¿Sigo por el camino angosto o no? ¿Sigo por tratando de entrar en esa puerta? Vaya también al Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. Aquí el Señor Jesús también no creo para nada que quiso dar a entender que la salvación es por obras, pero sí les habló de acerca de un esfuerzo. Así como ustedes se esfuerzan, porque lo dijo en el contexto después de alimentar a los 5,000 y todas las multitudes lo seguían. Dice, ustedes me siguen y se están esforzando en seguirme. Él atravesaba el mar en una barca y todos aquellos a pie rodeando por el desierto se esforzaban porque querían otra vez que los alimentara. Pero fíjese en Juan 6:27 lo que les dijo: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces, si nos habla de un esfuerzo, yo quiero que no dejemos de estar conscientes de que ese esfuerzo tienes que buscar más a Dios, tienes que leer más su palabra, tienes que convivir más con un cuerpo de Cristo, con una iglesia local, así como lo estás haciendo hoy. Tienes que pasar más tiempo en oración, tienes que esforzarte. ¿Por qué? Porque hasta que no estés seguro de que hiciste un acto de fe y estás completamente seguro que esa paz con Dios no depende de tus méritos, sino de alguien que se hizo todo lo que tú no podías hacer, hasta entonces vas a poder ser llamado hijo de Dios. Entonces, teniendo al Espíritu ahora sí dentro de ti, vas a tener esperanza y seguridad de que eres heredero, que eres coheredero con Cristo, eres heredero de Dios, como veíamos en el versículo 17, ¿verdad?, de Romanos. Y por último, hermanos, creo que Pablo nos recuerda que esas bendiciones, como lo vimos, ¿verdad?, son inseparables con el padecimiento. Debiéramos de también examinar y agregar eso a la examinación de si estamos en Dios o no, en Cristo o no. Es decir, ¿qué tanto rehuí sufrir por Cristo, digamos, el año pasado? ¿Qué puedo cambiar ahora? Ahora, ¿cómo puedo asegurarme que también estoy siendo digno de sufrir por Cristo? Hay una epístola del apóstol Pablo mismo que nos dice, que nos habla de esa dignidad. O sea, yo le decía a mi hijo ahora que está teniendo pues unas clases pues sí, de artes marciales, ¿no? Ellos se manejan por cintas. Entonces digo, ¿cómo crees que te van a dar una cinta si no pasas el examen? O sea, ¿qué te dice? Si no quieres ir ni a las clases, imagínate que eres alguien que no pagó las cuotas, no se usa el uniforme, va muy inconstante, pero si quieres estar el mero día y que te pongan la cinta, ¿crees que serías digno de eso? Entonces, pues sabemos que no, hermanos. Para el creyente, el ser digno de la salvación es sufrir con Cristo, porque Él nos dejó esas pisadas. Él fue hasta la cruz, se negó a sí mismo y padeció algo indescriptible. Y al menos nosotros un poco de eso debemos de conocer.
El segunda de Tesalonicenses capítulo 1, el apóstol Pablo enseñó a esta iglesia también ese mismo principio. Pero son los versículos 6 y 7. Segunda de Tesalonicenses 1, dice el 6, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Entonces, fíjense, les dice, es una realidad, ustedes son cristianos, ustedes los afligen. Versículo 7, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Entonces, primero les deja bien claro, yo creo que sería hasta tonto que seas un creyente y agarres rumbo por lo que nos dice el Evangelio de la prosperidad. Un creyente no debe sufrir, no debe padecer. Sería algo contra la Escritura, hermanos. La Escritura dice que debemos de padecer con Él. ¿Y por qué, hermanos? Ahí mismo, pero en el versículo 11, fíjese. Con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. Ese es el contexto. ¿Cómo te va a considerar digno si sufres, si padeces por él? Si le amas, porque eso es algo que viene aquí en la vida del creyente. Amamos a Dios, entonces nos van a aborrecer a nosotros. Y por último, hermanos, pues entonces debemos de orar con fe para que Dios te guíe con su espíritu. Si aún no le puedes decir Abba Padre, es equivalente a decir te amo, eres todo para mí. No hay nada fuera de ti a quien yo quiera acudir. Y si ya eres hijo de Dios, eso mismo lo tienes que hacer día a día, todos los días. Es asegurarte que tu amor por Él, la convicción que el mismo Espíritu Santo te da a ti, te pueda decir, eres mi hijo. Déjenme decirles que en la última reunión de varones que tuvimos, pues yo les dije una pregunta que a veces ustedes recuerdan que se las he hecho en algún punto, no sé si cada 2 años o cada 3, pero y generalmente no es en un lugar así, pero son en lugares informales. Yo les digo, dime alguna experiencia donde estás convencido que el Espíritu Santo te dio convicción de que eres su hijo. Obró en ti, te habló Dios, tuvo un encuentro personal. Y fue una reunión muy grata, muy bonita, porque empezamos algunos a compartir, o sea, cómo ha hecho parteaguas en nuestra vida. Y pudimos estar en esos momentos derramando lágrimas de agradecimiento, de gratitud, también nos convenció de pecado, nos fortaleció y de manera milagrosa incluso nos hizo dejar pecados que no podíamos desarraigarlos de nuestra vida. Entonces, ese tipo de testimonios, hermanos, tiene que ser con más frecuencia. Es decir, el Espíritu Santo mismo me dice, hey, vas por buen camino. Vas por buen camino. Tú sí me amas, a pesar de que no eres perfecto, tienes que seguirte dejando guiar por mí. Tienes que ver más a las cosas espirituales para confirmar que eres hijo de Dios. Entonces, oremos, hermanos, y pidámosle a Dios que nos dé una iglesia así, ¿verdad? Que esto lo enseñemos a nuestros hijos, que cada uno de los que aún todavía se le hace desconocido esto, ellos mismos puedan experimentar esa relación personal con Dios. Oremos. Padre nuestro, gracias porque tu palabra nos deja estos pasajes para dejarnos guiar por ti, para conocer más a tu Espíritu Santo. Gracias porque pues también hay libros como el que llevamos los varones en nuestras reuniones para conocer más acerca de la persona del Espíritu Santo, pero hay demasiado material y es tu palabra es suficiente, Señor, y queremos conocer más acerca de ti. Queremos depender más acerca del Espíritu Santo y también agradecerte en todo sentido por la obra que Él hace en lo que concierne a nuestra salvación. Gracias porque ese es el que nos guió a Jesús, nos dio la fe y también selló nuestra salvación.
Te adoramos, Padre, y queremos ser una iglesia que al salir de aquí podamos demostrar, ¿verdad?, que estamos cada vez siendo más guiados por ti, por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.